Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. ¿Qué pasa en agosto en la óptica Estela Ginchuk? Te cuento. Es la promoción del mes del lente de contacto con 25% de descuento y del lente cosmético con 50% de descuento. Todas las marcas, blandas descartables, blandas de uso prolongado, blandas cosméticas, lentes gas permeables. Una oportunidad única, ¿eh? En agosto todos los lentes de contacto te están esperando en los 5 locales de la óptica Estela Ginchuk en Montevideo y los 2 que tiene abiertos en Punta del Este, uno en la calle 20 y otro en Punta Shopping. Bien, vamos a retomar sobre el tema que estábamos planteando, que son los titulares europeos con respecto al Uruguay, la declaración o digamos, la argumentación de nuestro ministro del Interior, las opiniones generales y lo que sumaba además el especialista en lavado de activos, que fue también presidente de drogas, el doctor Leonardo Costa. Vir. Con respecto, tomando esto último que decía Graciano antes de irnos a la pausa, de esta actitud del gobierno de mostrar más preocupación por lo que pasa o el impacto que tiene más dentro del país que fuera, es algo que evidentemente va a tener que modificar rápidamente el gobierno, porque hoy en la mañana en Radio Carve informaban que Alemania está pasando todas las exportaciones de Uruguay por el Canal Rojo. Eso implica un sobrecosto de más de 300 euros. Por lo tanto, eso ya está teniendo un impacto, exacto, los containers, ya está teniendo un impacto en cuestiones que son lícitas y legales para Uruguay. Por lo tanto, el gobierno va a tener que tener una actitud para el afuera, más comprometida. Y yo quiero resaltar esto que decía... Perdón, ¿se podría asimilar esta respuesta del ministro del Interior a la respuesta que se dio, Uruguay para con el estudio de Estados Unidos que nos declara como alerta a los ciudadanos si van de viaje a Uruguay, ciertas ciudades? ¿Se puede asimilar esa cosa de defenderse y atacar? Y va un poco en ese sentido, digo, que el ministro diga en una entrevista que en realidad el problema lo tiene la DEA y la política que utiliza la DEA para investigar el narcotráfico, es un poco en ese sentido. ¿Coincidís, Vero? Sí, pero creo que además el ministro, tengo dudas, después de escuchar la nota y haberlo escuchado hoy en vivo, si leyó el informe que, por ejemplo, pone Deutsche Welle, porque en ningún momento dice Uruguay es el problema, el centro... No dice eso. Claro, no, pero en un momento, Bonomi en la nota dice, somos una ruta alternativa, y justamente el informe lo que dice es que Uruguay se está convirtiendo en una nueva ruta para la llegada de la droga a Europa. Entonces, francamente, no sé si estamos hablando de las mismas cosas, porque la respuesta del ministro es una respuesta que no es esperable respecto al informe. Es más, el informe periodístico, dice que se toma como buena señal que las autoridades uruguayas hayan reaccionado a esto. O sea que es un informe hasta favorable a la reacción de Uruguay y además justifica, un poco lo que decía Costa, dice, bueno, ¿por qué Uruguay se ha transformado ahora en esta ruta alternativa? Por medidas que han tomado otros países vecinos, medidas de control de fronteras más concretas que las de Uruguay. Uruguay, dice además, no es un país que tenga problemas de violencia, que justifiquen a las autoridades un celoso control de las fronteras. Y entonces, allí en ese marco, de algún modo dice, bueno, los ha tomado por sorpresa esta situación. ¿Pero qué tanta sorpresa? Porque en realidad ustedes recuerden lo que fue la polémica entrevista de la Llera, con muchos años a cuestas en crimen organizado. Pero yo voy a lo que dice alertando el informe. de lo que iba a terminar el Uruguay convertido. No se refirió solamente al tema droga, pero sí daba cuenta de que íbamos a hacer como El Salvador, pero yo me como refiero a lo que Guatemala. dice el informe. Si Bonomi hubiese leído con detenimiento el informe, es hasta de algún modo justifica la situación y dice, bueno, qué bueno, pasó esto por esta razón, qué bueno que las autoridades reaccionaron. No justifica la respuesta. La respuesta de Bonomi es una respuesta que no está a la altura del análisis que se hace internacionalmente de la situación de Uruguay. ¿Iba a cambiar algo en la renuncia de Cannon? No cambia nada. Ni tanto ni tampoco. Ni somos el centro de distribución regional, ni tampoco somos unos bebés de pecho por lo que está pasando. Es una realidad. No comparto que se han cerrado otras rutas y por eso ahora en el Uruguay es una ruta alternativa, porque esto pasa hace muchos años. A mediados de año agarraron en Filadelfia, si mal recuerdo, 16 toneladas de cocaína. No hace mucho atraparon un submarino con 7 toneladas de cocaína que iba para Estados Unidos. O sea, que esa ruta... Europa, ruta alternativa no, está bien. Al continente europeo. Yo recuerdo en el año 2007,
yo patrociné a unos defendidos Los míos. narcos, no me digas nada. Sí, una organización criminal en la llamada Operación Campanita era. Ah, mirá. En aquel momento yo era abogado junto con otros colegas de esos individuos y se incautaron 340 kilos de cocaína en ese momento. Fue la mayor incautación en la historia del Uruguay. 2007. 2007. Septiembre de 2007 para ser exacto. ¿Dónde están tus patrocinados? Bueno, por causas obvias no lo puedo decir. No, pero, solo quiero saber, ¿están presos o no? no, están todos liberados. Ya cumplieron sus penas, ¿no? Porque cumplieron la pena. Claro. No por buen abogado. Ya cumplieron, bueno, ambas dos. La cuestión es que desde el 2007 a esta parte se han sucedido hechos con incautaciones de cocaína que esos 340 kilos que se encontraron en su momento hoy no sorprenden a nadie. Estamos hablando de que hace poco se encontraron 800 y pico de kilos de cocaína en una casa en Parque del Plata, 600 se fueron por una avioneta, se está estudiando si hay 4.500 que pasaron por un container. Entonces, algo ha fallado. Algo ha fallado, eso es una realidad. Ahora, también me permite... Y no es de ahora. Ya que usted sabe tanto, Casas, ¿verdad? No, yo apenas comento nada más. No, se nota que sabe. Vamos a usarlo para eso, justamente. Porque uno piensa, una cosa son los grandes narcos que lideran cárteles y que conocemos, o porque se nos escapan, o porque de alguna manera también se atrapan acá. Uno sabe ya la historia de varios. Esos son los grandes narcotraficantes que se hacen millonarios, que logran ese poder que corrompe, que lo puede corromper todo. Ahora, los que están en nuestro país, protagonistas de sus pequeñas batallas por territorio, ¿no? Esos que nunca salen de la pobreza, por más que puedan traficar un poquito más, un poquito menos, o adueñarse de una cuadra más o de una cuadra menos. Muchas veces en los abordajes se tiende como a separar el pez gordo del micromenudeo. ¿Es acertado o, en definitiva, tarde o temprano, uno necesita del otro para sobrevivir? No, a ver, cuando se ve en un informativo que dice se allanó una boca de pasta base, una organización de narcotraficantes... Bueno, ¿qué es eso? Eso no existe. Esa es la realidad. Ese no es el tráfico. Eso no es una pata más de una organización de narcotraficantes internacionales. Bueno, sin embargo, eso se descuidaron las bocas cuando aparecieron años atrás, porque se entendía desde las políticas sociales que cerrar una boca de pasta base dejaba mucha gente sin trabajo, dejaba a la abuela sola con los nietos, porque llevaba... Entonces se hizo la vista gorda, y esto fue reconocido por las propias autoridades, recuérdenlo, ¿no? No se fue persiguiendo tanto el tema de la boca en sus inicios. Bueno, hoy... Pero paradójicamente... El perfil de los homicidios refiere... Pero paradójicamente es más peligroso una boca de pasta base que el tráfico de cocaína por el Uruguay. ¿Para quién? Para la sociedad. Porque una boca de... Totalmente, claramente. Escuchaba a Bonomi hablar de que justamente parte de lo que está sucediendo en Uruguay se desparrama de ese fenómeno de pasaje. Claro, pero no, a ver. Por eso pregunto qué tanto se les puede abordar por separado. ¿No es una cultura que se instala también? No, lo que pasa es que la venta de pasta base es un fenómeno que no tiene absolutamente nada que ver con el tráfico de la cocaína. Vamos a entender las cosas como son. El tema de la pasta base que se hace con el residuo de la cocaína, lo que queda y todo lo demás, claro, se pichulea. Eso está claro. El punto es como... A ver, ¿por qué planteaba el doctor Costa que no es el momento para nada de plantearse un debate en serio sobre legalizar o no, aun cuando filosóficamente él pudiera estar de acuerdo? Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Porque una imagen... ¿Por qué? Porque lo que hay que solucionar primero, porque el mundo entero no está alineado en eso, todo lo contrario. Bueno, entonces, acá voy a lo mismo. Es decir, lo que parece haber, lo que se está alineando es una cultura de la droga y del tráfico de droga, claro, sea en lo chiquito o en lo grande, ¿o no? Pero además, Uruguay no produce cocaína. Y cuando se legaliza la marihuana, aparte de los informes que analizaron el tema, hablaron de la reconversión de muchas bocas ya para vender cocaína, no solamente pasta base. Entonces, ¿de dónde entra esa droga? Evidentemente que hay toda una cultura del narcotráfico que también viene de la mano. No, por supuesto que sí. Si nosotros no fuésemos una ruta del pasaje de cocaína, probablemente no existiría. Creer que seguimos siendo solamente ruta de pasaje, me parece que pero es una ruta de pasaje. Son temas diferentes. No me parece que sean problemas tan diferentes. Son tan diferentes. A ver, no son tan diferentes. Es un gallero que trae 5 kilos de café para vender en la feria al que trae un contenedor para vender en una tienda establecida. Sí, ¿sabes cuál es la diferencia? El que trae la bombacha de contrabando termina preso y el contenedor pasa.
es una cosa Caramba, diferente. ¿no? El que tiene la boca A va ver, preso, no, nosotros sí. nunca O caemos. sea, ¿Cómo que una no? manera de contestar esa pocas pregunta, una manera de contestar esa pregunta es analizando los dos fenómenos por separado para ver el impacto. Si en Uruguay, por alguna razón que uno hoy no puede imaginar, solamente fuera un pasaje de droga y por alguna razón el consumo y la distribución interna fuera reprimido brutalmente y no hubiera una sola boca de pasta base y solamente fuera un lugar de pasaje. Bueno, me parece que todos podemos coincidir en que a la sociedad eso mucho no le afectaría. Por eso digo, yo creo que hay que plantearse bien el problema. El asunto es que, en realidad, los dos fenómenos están vinculados por un aspecto que es clave en este asunto, que es la corrupción. Ese es el punto. Entonces, no es similar el impacto en la sociedad de pasar 4 toneladas por el puerto porque el escáner se rompió, porque no estaba, porque el que tenía que controlar fue automático, lo que sea. No es lo mismo eso, porque en el aeropuerto de Carrasco el que estaba ahí miraba y le decía que pase, pase. No es lo mismo para la sociedad que la pasta, pero sí están unidos por el mismo fenómeno. ¿Y cuál es el mismo fenómeno? Todos sabemos cuál es el mismo fenómeno. Porque si, como decía la Llera, hay 1000 bocas de pasta base, ¿cómo puede ser que agarren a una por semana? Saben que hay 1000, me imagino que sabrán dónde está, y agarran solamente una por semana. Entonces, Permítame hacer otra pregunta para avanzar en el análisis de hoy. Porque vamos a poner ahora sobre la mesa una propuesta que, ojo, suena novedosa, pero no lo es. Ya la había propuesto el propio Huidobro cuando era ministro de Defensa. La famosa ley de derribo, que ahora está... de derribo, perdón, que ahora está en el